quieres... Bueno, tienes una bio aquí, pero yo voy a decir un par de palabras que ella no va a decir ella, pero yo sí lo voy a decir de ella. Ella os va a contar su trayectoria personal, que yo quería poner en contexto la investigación Martina y la investigación en marketing, no todo lo que hacéis aquí estáis en esa área. Y por eso pues, quería poner un poco en contexto. Martina es una investigadora que en su trayectoria se ha enfocado con gran éxito y con gran relevancia en investigar sobre el concepto de la percepción de valor, que realmente parece algo simple porque en nuestra vida cotidiana usamos la palabra valor de forma frecuente, pero cuando uno quiere analizar de forma académica y científica el constructo de la percepción de valor, pues es uno de los constructos más complejos dentro de la literatura académica en marketing y psicología, y también más importantes, porque como ella va a comentar hoy también, pues es un constructo que puede ser antecedente de algunos determinantes muy importantes en la gestión empresarial, como puede ser la lealtad, la satisfacción, etc. Y por tanto, pues como objetivo, ¿no? Simplemente poner de manifiesto la extraordinaria investigación de la profesora Gallarta. Tiene un montón de citas, no sé, más de 2.500 citas y ha trabajado con mayores expertos en este sector. En concreto, hoy vais a ver del profesor Hulbro, que es tiene una investigación seminal en este campo, con la que fue su director de tesis, ¿no? ¿No? ¿O no? O bueno, te ayudó en tu tesis, ¿no? Te ayudó un poco en tu tesis y hasta ahora, o sea, que quiere decir que está contento de vuestra colaboración. Muchísimas gracias por estar aquí y un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Bueno, que estos no deberían hacerse, porque la expectativa sube, y eso en marketing estudiamos claramente como la expectativa de la percepción que manejarás. Bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia y por la invitación a la Universidad Complutense. Yo he titulado esta charla, que sé un poquito la costumbre que tenéis de hacer lo que es, pero un poco para entender cómo la investigación de un concepto que es clave en mi área de conocimiento. ¿Cuántos sois de marketing? Si puedo saber. Bueno, no está tan mal. Habían dicho que iba a haber mucho más financiero, ¿no? Que siempre estamos ahí a la gresca en nosotros. Pero bueno, es un concepto que es tan básico, tan importante, que al final atañe a muchas otras áreas de conocimiento. Entonces, a través de la investigación de este concepto, y por eso lo he titulado así, el valor percibido, relevancia, desarrollo y perspectivas futuras, se puede ver un poquito mi trayectoria, que tampoco es para tanto de hablar de mí, sino la trayectoria de lo que es la investigación en marketing y qué cosas se han hecho ya, qué cosas quedan por hacer y en qué medida pues, podemos aportar como cuerpo de conocimiento que somos, ¿vale? Os he puesto dos citas inicialmente que son, bueno, para los que no sabéis de marketing, pero en fin, Wilkie y Moore hablan de la pasión que tienen por el área de conocimiento del marketing. No sé si desde ahí se ve, yo tengo una minusvalía en la vista, me tengo que acercar, si no. Pero dice, está casi todo en inglés y las transparencias también las he dejado en inglés, previa consulta con Paco, porque yo recuerdo una vez oí a Ramón Tamames que dijo: el que estudia economía tiene que aprender inglés. Entonces al final andar traduciendo para luego me costaba más. Digo, si es que no voy a encontrar los términos exactos, pero lo que veréis en la pantalla está en inglés, aunque obviamente yo voy a hablar en castellano. Entonces estos señores decían que originalmente para ellos estudiar marketing fue elegido porque era un área de conocimiento estimulante, compleja, intelectualmente challenging. Sin embargo, el marketing está visto muchas veces, si le preguntáis a la gente, o incluso los medios de comunicación, esto es puro marketing, esto es que sí. Y tenemos que estar ahí luchando. Ahora, de hecho, hay un lobby para hacer que el DRAE cambie la definición que hay de marketing. Pues el DRAE es puramente hacer negocio. Hacer negocio un poco como si puedo engañar al consumidor mejor. Entonces tenemos mucho camino que hacer. Y el concepto de valor a mí me parece que dignifica muchísimo nuestro área de conocimiento. La otra es una cita de Holbrook, que ahora explicaré quién es, en donde explica cómo el valor en realidad está enraizado, una cita muy bonita, porque dice que tiene raíces en la epistemología del concepto, pero florece de manera que vale en muchos otros ámbitos, que es lo que voy a intentar haceros ver, a los que no sois del ámbito y a los que, bueno, podéis ver el marketing desde un ángulo un poco más positivo. Primero vamos a ver de las cuatro partes la relevancia. Como digo, a lo mejor no da tiempo a todo, depende también de sentiros libres, ¿no? De participar, porque la idea sería hacerlo lo más interactivo posible. Y sé que hay
Silvia, perdona. Pues Silvia ha estudiado a fondo un artículo que luego le decía yo a Carmen, me dice, voy a repasar en la conferencia, pero que lo sabrás. Y yo, pero es que no me acuerdo cosas de lo que he escrito hace tiempo, o sea que igual sabes tú más de ese artículo que no me acuerdo yo. Pero en fin, iremos intentándolo, está presente en esta trayectoria, pero si en algún momento, Silvia, crees que viene alguna pregunta que pueda no tener, esperes al final. Si tuviéramos que hacer un timeline de la evolución del marketing, del concepto de marketing, la primera clase de marketing será en 1910, luego las 4 P, los conceptos de marketing también sabréis, suena, ¿no? Por lo menos, es nuestro primer paradigma, ¿no? Es del año 56. Y solo en el 60 aparece la primera definición de marketing que la da el American Marketing Association, ¿vale? Que es un poco nuestro referente. Y luego ha habido 5 definiciones de marketing. O sea, hasta que estamos eso, como pues, masajeando el concepto, hasta que... Y en las 3 últimas aparece la palabra valor, ¿vale? La que tenéis allí es la última. Dice lo que es marketing, pero siempre aparece el valor. Tanto en los años 70-80, en donde el marketing se contagia, digamos, a otras áreas de conocimiento que no sean puramente el business, puramente. Entonces entramos a hablar de marketing social, sobre todo con Philip Kotler. Pero luego en los años 80 también está la apertura al marketing experiencial o a la experiencia en general, que hoy vuelve a estar muy en boga. Hoy en día, si cogéis desde la organización de empresas, siempre hay alguno que pone Customer Experience, uno que lleva la experiencia del consumidor. O eslogans de empresas, aparece la palabra experiencia. Pero es antiguo, data de los años 80, en donde Morris Holbrook y Elizabeth Hirschman empezaron a entender que los consumidores no tenemos solo una voluntad utilitarista de maximizar nuestro dinero, vamos a decir, ¿no? Porque claro, el marketing procede de la microeconomía, desde ahí heredamos esa nomenclatura y añadimos pues, psicología, un poco de sociología, un poco de... Y entonces al final esa mezcla cristaliza en 1982 con un artículo de estos profesores de la Columbia en donde explican el concepto de experiencia, como que en realidad el consumidor no busca solo una maximización de su dinero, sino de su experiencia de consumo. Y a partir de ahí luego se ha ido desarrollando mucho, eso en los años 80. Pero aparece el concepto valor entendiendo que el valor tiene diferentes dimensiones, la utilitarista y la hedonista. Y esto aparece en el 82. Y luego ya tenéis el CRM, los años 90, con la escuela nórdica sobre todo, que es Gronros, donde se vuelve a hablar de valor, ya un valor a largo plazo, y ahí también mezclado mucho con organización, Customer Relationship Management, y las últimas tendencias hoy en día en marketing, si no citas a Barbo y Lash, no te publican, ¿verdad, Carmen? Estar siempre con... Y eso que llamamos el Service Dominant Loss. Estos señores del 94 escribieron un artículo que ha sido lo más citado en marketing, proponiendo un modelo, es un artículo teórico, que es muy raro. Un modelo es un mindset, dicen ellos, en el que se entiende que todo es marketing de servicios. Y todo es co-creación de valor. Y volvemos con el concepto de valor. Ahora es co-creado, que es una palabra amorosa, pero en fin, es la idea es que si no participa el consumidor, si vosotros no venís a esta charla, ya puedo yo saber ciencia, no hay producto, no hay servicio, no hay nada. Entonces, el consumidor es inherente a la creación de valor. Pero eso, ahora lo voy a criticar un poco también en la conferencia, porque eso es la base de la axiología, filosofía, eso les estudia. Si no hay objeto y sujeto a la vez, no existe la creación de valor. Pero estos señores han sido muy hábiles, ahora ya hay uno que ha fallecido, no se llama la normal, pero que han sido capaces de encapsular eso en un modelo que ha tenido una repercusión brutal, que se llama Service Dominant Logic, y dan conferencias por todo el mundo y son consultores de muchísimas empresas con esa lógica de crear servicio y no productos, que es muy inteligente. Aquí viene un poco más rápido para que veáis los nombres de más importantes, ¿no? En el valor, pues Valen Zeitman es la primera definición específica de lo que es valor y lo define como un trade-off entre elementos positivos y negativos. El consumidor siempre valora algo, siempre que sabe que obtiene algo a cambio de un sacrificio. Puede ser monetario, pero puede ser también tiempo, puede ser. Y es la primera que encapsula esto. Philip Kotler desarrolla el concepto con estos, el Broadening the Concept of Marketing, habla de otros ámbitos, como os digo, pues las universidades, los museos, marketing social, ¿vale? Y sigue, Philip Kotler es el padre, os he puesto una cita de cómo lo califica, no es el padre del marketing moderno,
y sigue siendo, está vivo y todavía publica, ¿no? Y es muy interesante porque toda su evolución acaba modelando el concepto valor, porque marketing es intercambio de valores, y a partir de ahí esos valores pueden ser de todo tipo, altruistas, sociales, psicológicos, no necesariamente solo comerciales, ¿vale? Y luego está Maurice Holbrook, que ahora yo le pongo una sola transparencia porque es, como decía Carmen, pues es un gurú, vamos a decir, es un sabio en la investigación marketing en los años 80 por haber creado por ser pionero en esta aproximación experiencial al marketing, y luego además desarrolla el concepto de valor de la forma más sistemática, y eso es también una cita, más comprensiva, con H intercalada, es decir, es el que más dimensiones de valor tiene. Tiene esta clasificación, que no voy a explicar ahora, que luego la vemos un poco más en detalle, pero que ha inspirado a muchísimos autores, porque intenta encapsular en un modelo teórico todas las posibles fuentes de valor. Y eso era muy difícil de hacer, porque es un concepto muy abstracto, muy elusivo, muy poco. Entonces consigue encapsularlo con una base axiológica, es decir, habla mucho de filosofía. Entonces, por no decir lo que yo pienso de Holbrook, ya que yo le contacté cuando estaba joven doctorando pensando, este señor no me contestará en la vida, claro. O sea, era el autor más citado en los últimos 25 años hasta el 92, de 92 hacia atrás. El más citado en las 4 primeras revistas de una marca de profesor era Maurice Holbrook. Pero además de ser así de conocido, y es muy buena persona, y entonces me contestó. Le preguntaba un montón de cosas y me contestó. Y desde entonces pues nos llevamos de amistad asimétrica, obviamente, y él siempre, al final de sus correos siempre me decía: Martina, call me Maurice, no me llames profesor, llámame Maurice. Y ese acercamiento que los americanos, nosotros en nuestra academia, a mí me cuesta mucho. Pero al final me ha ayudado mucho en mi carrera y hemos publicado alguna cosa juntos. Y entonces, por no decir lo que yo pienso de él, mira lo que dice Levi. Levi dice que si todos somos únicos, él es más único y más genuino que nadie. Y es verdad, porque es filólogo de formación, con lo cual coge el management de una manera, y si leéis sus artículos, todo tiene... es el maestro de la semántica, de utilizar las palabras de una manera diferente, le da un valor añadido el hecho de que su formación no sea business, ¿vale? Y eso es muy bonito. Pero bueno, pasamos de Holbrook. ¿Cómo se desarrolla? Como os decía, pues la escuela nórdica, que el único que ha sido nombrado en Legends, os pongo aquí esto. Legends es como si fuera... te vuelven a publicar toda tu trayectoria, ¿no? Eres una leyenda de tantos. Holbrook, por supuesto, lo es, Jorge también, Simon también. Y el único que no es americano es Gropius, que es nórdico. No sé ahora si es, no me acuerdo si es finlandés, creo que es. Y luego están Barboilas, ¿de acuerdo? Que hacen esta... ¿Perdón? Es sueco, creo. Sí, pues igual. Sueco, finlandés, lo que pasa es una miopía absurda lo de pensar nosotros iguales, pero en fin, la escuela nórdica en general, desde luego eres el número uno y sigue activo, ¿eh? Y es ese tipo de personas que escribe luego bonitas como panorámicas o visiones de lo que ha sido su visión. Y lo bueno del marketing es eso, que las leyendas están vivas, o sea, te pueden contar. Y Bronros, a mí en un congreso hace poco, luego lo enseño, le dio tanta caña que tuve que cambiar todo lo que había propuesto, porque claro, porque te da caña Bronros y dices, está claro que es por algo, ¿no? Y eso es lo bueno de esta área de conocimiento. No sé, los que vengáis de, yo qué sé, en historia económica, a lo mejor no hay, ya se han muerto todos los que tienen algo que decir, pero el marketing están ahí. Eso es challenging también. Bueno, y estos son los señores, sin embargo, y Robert Lass, que inventan esta, vamos a decir, filosofía, ¿no? Entender el marketing desde la perspectiva dominante del servicio. Esto no es una pizarra, esto es el servicio para poder... No estáis sentados, estén en una silla, sino que lo que estáis os permite estar sentados. Y a partir de eso desarrollan todo un concepto, pero además bien modelado, modelizado, vamos a decir, con conceptos bien articulados, y entonces eso está ahora mismo muy en boga. Pero lo principal para ellos es la co-creación de valor. El valor no existe de por sí, sino que es la participación simultánea de proveedores y distribuidores para crear ese valor. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenéis
como decía Carmen, la idea de un challenge, ¿no? Como un concepto tan importante, tan endémico, que está en las 3 últimas definiciones de marketing. Bueno, marketing es el intercambio de valores y además se aplica a muchas otras disciplinas. Puede ser tan difícil de aprender, de entender, ¿no? Pues he ido recogiendo citas de diferentes años, pero al principio decían que si era que había pocos conclusive findings, aunque es pivotal, es importante. A mí esta me encanta, la de, bueno, muy usado, pero mal usado. Y Arnaud, que es un francés que está en Estados Unidos hace 8 años, dice ¿es una quimera? Sí, pero what a competing one. Bueno, vale, pero menuda quimera, porque llevamos con esto, estamos aquí, algunos dicen que es una aporía, dicen que es como un concepto que al final es tan difícil de que ya casi lo das por perdidas. No se puede articular, ¿no? Pero aún así seguimos ahí investigando sobre el valor. Entonces, si tuviéramos que decir por qué es importante, por qué es endémico, pues porque une psicología y economía en un solo concepto, y eso es muy importante, ¿vale? Y tiene además la posibilidad de medirse a lo largo del tiempo. Tú puedes hablar de un valor expected, esperado, antes de que yo entrara, pues tendréis una idea de lo que va a ser esto, y luego lo compararéis con lo que pase después, ¿no? Y eso es lo que determinará vuestra satisfacción. También se entiende que es útil a nivel estratégico, en 3 niveles, en la segmentación, la diferenciación y el posicionamiento. Segmentación, porque como el valor es personal, tremendamente personal, cada uno tenéis vuestra expectativa y la manejáis con vuestra particularidad, eso permite segmentar, permite reagrupar consumidores en función de un valor esperado, de un valor percibido. También permite diferenciar, porque también las cosas pueden tener valores específicos si conseguimos entenderlos para poder ser diferentes unas de otras y en consecuencia estar en la mente del consumidor, es decir, que es útil en todos esos niveles. Además, las razones por las que es difícil, no lo voy a detallar porque sería demasiado largo, pero sí que debéis entender que hay como un círculo vicioso. Porque si un concepto es difícil de aprender, es decir, es complejo, también es difícil de medir. Y a la vez, si es difícil de medir, aunque se ha contextualizado mucho, son muchísimas replicaciones de escalas de valor, al final lo vamos martillando tanto que no se sabe muy bien lo que es. Entonces, eso ha provocado una cierta crítica, una autocrítica que hacemos. En este artículo lo hacemos Irene Gil Saura, es mi directora de tesis, y publicamos con Morris en el 2011, pues es the value of value lo llamamos. ¿Cuál es el valor del valor? O sea, en qué ha sido útil, pero efectivamente existe este círculo vicioso, de que al final un concepto que es difícil conceptualmente también es difícil de medir y provoca dificultades de validez, de contenido convergente, todas. Entonces, con eso terminaríamos lo que es porque es relevante, ¿vale? Y entonces, ¿qué se ha desarrollado el valor? A mí me gusta organizarlo desde el año 2006 que publicamos en Tourist Management de esta manera. El valor, para entender toda la investigación sobre el valor, podemos considerar una perspectiva intravariable. Se aplica también a cualquier otro concepto que sea multidimensional, pero yo creo que es útil para clasificar. La perspectiva intravariable es aquella que estudia las dimensiones de valor. Coge el concepto y mira dentro qué dimensiones hay. Y según qué corrientes, algunas son en trade-off, positivo o negativo, otras pueden ser más experienciales, más ligadas a las emociones, otros más racionales, pero están dentro del concepto, ¿vale? Y la otra perspectiva es la intervariable, que es la que relaciona el valor. Ni siquiera el adjetivo que se le pone hay unanimidad. Algunos hablan de perceived value, consumer value, customer value, expected value. Entonces, valor, vamos a decir, ¿vale? Pero está relacionado en una cadena de efectos con la satisfacción y la lealtad, que es lo que llamamos el intervariable, ¿de acuerdo? Entonces, en este artículo ya del 2011 decimos que lo que conviene es estudiar las dos, pero mezclarlas, a ver qué se puede encontrar de manera conjunta. Con esto me he divertido a poner los títulos de todos mis artículos para ver si de verdad el valor me parece muy importante, ¿no? Porque es verdad que, bueno, tuve suerte porque es un concepto que al final me permite seguir avanzando, pero a veces mi padre me dice, pero hija, la tesis ya hace desde el 2004, todavía cosas de valor. Y es verdad que todavía saco cosas que tienen que ver porque es un concepto que te permite ser reinventado tanto, que te permite seguir utilizando. Aún así, para los que estáis en doctorado no es conveniente estirar tanto la tesis, ¿eh? Hay que hacer otras cosas, porque si no te oxidas. Yo ahora enseñaré otras formas de... Pero al final sí que es verdad que bueno, el valor sigue siendo importante en mi trayectoria. Entonces os he puesto
No he traído una lista, una bibliografía mía, me parecía un poco, pero si la queréis para ver desarrollar alguno más, alguno de los trabajos que voy a presentar, me lo decís, o le pedís a razón y le doy. Entonces yo he investigado tanto la perspectiva intravariable, azul es turismo, verde es otros ámbitos, por ejemplo también hemos investigado en espectáculos de danza contemporánea, ¿no? ¿Qué valor? Primero hay un desconocimiento total, ¿no?, de la danza, y luego ¿qué permite? Permite, por ejemplo, un valor epistémico, que es de descubrimiento. No sé nada de algo, me puede dar algo muy, muy positivo, ¿no? Pero por otro lado también pues, cuentan los tiempos, hay valores también económicos. Entonces, ahí el mismo concepto se puede aplicar en diferentes ámbitos. Nosotros lo hemos aplicado también a los alumnos Erasmus. Cuando vienen, Valencia es la segunda ciudad, pero después de Granada, que más Erasmus recibe. Y cuando les preguntan por qué vienen, a veces te dicen cheap alcohol. O dices, madre mía, o sea, y es porque es una amalgama de cosas. No eligen un destino solo por el prestigio de la universidad, ¿vale? Hay mucho valor social y hay muchos Erasmus que dicen que no son lo mismo desde que se fueron a que han vuelto, es decir, que hay también una parte de superación personal, entonces hicimos una investigación para entender cuál es el valor esperado de la experiencia Erasmus, no solo la académica, antes y después, y ver si hay diferencias. Con este marco de Holbrook también, viendo, pues el concepto te vale para eso. Y luego, bueno, también en retailing, mucho en retailing, que es también básico, o sea, como compramos en las tiendas y demás. Y luego también la perspectiva intervariable, en turismo en concreto, a veces son las mismas bases de datos, que también lo hablábamos con Carmen, hay que tener la habilidad, cuando tienes una buena base de datos, de poder enfocarla de un sitio o de otro para sacar más artículos, evitando el autoplagio, que es que últimamente, además, como nos pasan por los screening y hacen bien, pero claro, a veces te estás repitiendo tú. Entonces, tener la habilidad de mirar con prismas diferentes unos mismos resultados. Y últimamente también estamos haciendo en las dos perspectivas, ¿vale? Intentando integrar, intentando romper fracturar esa estructura y ver si las dimensiones de valor tienen un efecto sobre las otras. Entonces, dentro de la perspectiva intra, hay muchas escalas de valor. Hay mucha gente que se ha dedicado a ver qué dimensiones hay. Por eso, a veces digo que es calidoscópico. Empiezas a mirar y ves qué bonito, porque hay un montón de colorines. Es decir, para estudiar danza, pues es epistémico, no sé qué, pero te cambias y ya no te vale, porque no te vale lo anterior, ya ha cambiado y es... Entonces, según qué autores, tenéis una perspectiva. La más básica es la de Steinman, que solo dice beneficios y costes. Pero luego llegan otros que desarrollan. Babin dice valores hedónicos y valores utilitaristas, también bastante sencillo. Y luego llega Holbrook, que lo complica, y propone 8. Pero mientras esos 8 tengan una estructura conceptual detrás, que es lo bueno, que es por lo que está el artículo que he dado, tiene sentido. Tiene sentido, pero entonces cada uno tiene el lugar que tiene que ocuparse. Y luego hay otros que desarrollan otros, pues el sistémico condicional. La idea es saber qué es lo que hay dentro del concepto, ¿vale? Si tuvierais que hacer una trayectoria, esto también está en el artículo, de las diferentes escuelas que estudian el valor, nosotros nos organizamos en 3 nada más, el trade-off, las escuelas dinámicas, en donde lo que buscan es que haya un movimiento, digamos, y las experienciales. Y entonces, pues buscamos cuáles son las escalas más representativas, cuáles son las ventajas e inconvenientes que tienen de cada uno. En el artículo, en ese caso, tenía también un poquito de pedagogía, ¿no? Al estar firmando, pues de explicar qué es lo que se ha hecho hasta ahora. Que no es muy habitual. Hoy en día los artículos no se han puesto las áreas de conocimiento, pero en las nuestras el marco teórico es esto y el empírico esto. Y es una pena, porque a veces o no está claro lo que está diciendo, lo que está investigando el autor, o no da por hecho cosas que no tienes por qué dar por hecho, que deberías explicar, ¿no? Entonces, en este caso, el artículo tiene bastante teoría también. Y aquí hay una revisión de todo lo que se ha hecho en turismo. Entonces, en cada ámbito, pues Travel Agency, para que veáis que es que se ha trabajado en muchísimos ámbitos. Las primeras escalas de valor son de retailing, de distribución comercial, pero luego ya en turismo también se utiliza muchísimo. Entonces, vamos ya viendo algunos de mis trabajos, ¿no? Este está recién publicado. Que nos cambiaron el título por completo. Estas cosas, no, tenía el título que me parecía que tenía sentido, pero ahora los títulos tienen que ser cortos, como decía uno, como las minifaldas, cortas y que enseñen mucho. Me dijo a mí uno, digo, hombre,
Entonces, cortos, y al final no significan nada, porque también el título no me gusta nada, porque drivers es la típica palabra que significa todo. Pero bueno, la idea es que lo que utilizamos, y lo explico, es estas clasificaciones que habéis visto antes, las revisamos para cada autor quién lo ha hecho, ¿no? Para entonces quién lo ha hecho y en qué ámbito, con cuántas personas, es un poco una revisión sistemática de la literatura, si queréis, ¿no? Y entonces podemos apreciar que, por ejemplo, David Viñetal ha sido muy estudiado en retailing y decidimos cuáles son las que cogemos para nuestro estudio. Y el estudio al final es un estudio de segmentación, no era más complejo, pero también hacíamos un análisis diacrónico. Este es sincrónico, es decir, todas las posibles escalas, y este es diacrónico, cómo se han ido utilizando a lo largo del tiempo. Entonces ves los orígenes históricos, los orígenes teóricos, que tienen algunas, que la mayoría proceden del marco de Holbrook, y cómo se han ido desarrollando, las acciones son nuestras. Y como a veces pues coges de un sitio, coges de otro, yo digo a veces que es como un self-service, ¿no? Tú tienes escalas de valor y, bueno, pues de fulanito cojo esta dimensión, del otro, y entonces la validez de contenido de lo que hacemos pues es un poco... pero es cierto que es un ámbito tremendamente replicado, tremendamente corroborado en algunos sentidos de manera positiva, pero muy investigado, vamos a decir, ¿vale? Este es otro trabajo en donde lo que proponemos es las escalas de valor, pero solo 2 indicadores por escala. Y a veces también los cuestionarios se hacen tan largos que no saben lo que ponen. Pues no, debemos ser capaces de extraer verdaderamente el conocimiento de lo que es cada una de ellas. ¿Qué es eficiencia? ¿Qué es calidad o excelencia? ¿Qué es estatus? ¿Qué es estima? Esta es la distinción más difícil en los valores sociales, ¿eh? ¿Qué es el divertimento? ¿Qué es la estética? ¿Qué es la ética? ¿Y qué es la espiritualidad? Que se entiende como el escapismo, la capacidad el flow también, si queréis, de salir de... que el consumo me lleve a evadirme, ¿de acuerdo? Entonces, esas variables vemos cómo segmentan preguntando a compradores en Valencia. No está puesto aquí 180. Y entonces, al final, lo que más segmenta es, curiosamente, el valor, primero el valor emocional, pasarlo bien, y luego el valor ético. Es decir, que los precios estén bien puestos. Para conseguir consumidores más leales, tienes que tener muy claro eso. Lo titulamos post-recession, porque yo pensaba que era un efecto contextual de cómo España estaba. Los consumidores ahora somos más conscientes de los valores éticos porque la crisis nos ha dado tan fuerte que miramos un poco más, ¿de acuerdo? Y entonces esa es una de las formas de estudiar el valor. He puesto algún otro que no fuera mío para que no parezca, pero bueno, aquí en los franceses lo que estudian es el valor de la innovación y también ven beneficios y sacrificios, ¿no? A la hora de comprar un coche nuevo. O este es un artículo magnífico que os recomiendo en Hams, muy buena revista, en donde lo que hacen es encontrar 4 métodos diferentes, 4 valores, 4 teorías, Dodge, Gale, Woodruff y Holbrook, y 4 tipos de productos. Lo llaman think o feel. Es un metaestudio, ¿no? Y al final buscan la validez predictiva de cada una de ellas y hacen un flowchart. Es decir, te van diciendo, si tú tienes un producto think, pues por ejemplo, si te vas de vacaciones es feel, porque es sentimiento. Y lo que quieres es buscar según tu propósito de investigación. Entonces va dirigiéndote que es útil para los que estéis en marketing si queréis empezar a estudiar valor. Mirad un poquito lo que dicen estos señores. Y luego en la Inter, ahí ya hay de todo, porque ha sido más estudiada y hay un cierto consenso. En los años 80, vamos a decir, 90, se estudió mucho las diferencias conceptuales entre estos 3 conceptos: valor, calidad y satisfacción. Ya está claro, pero hay ríos escritos sobre las diferencias entre calidad y satisfacción. Ya parece que lo tenemos claro. No lo detallo, pero y aquí lo que hacíamos era ponerlo en valor, ¿no? Ahora habría que cambiar, habría que hablar más bien de, por ejemplo, qué diferencias hay entre el valor y la lealtad, quizás, o el valor y la experiencia, o la comprensión. Siempre hay que delimitar el concepto. Yo a veces creo que el primer esfuerzo es decir lo que es, lo que estás investigando y lo que no es. Porque a mí me pasa a veces que leo un artículo de otra cosa y es valor, pero no le han llamado valor. Entonces, lo que es la perspectiva inter significa cómo se relacionan, ¿no? Entonces, en este otro artículo lo que hacíamos es recoger todos los trabajos anteriores y categorizarlos en función de cuál es el vínculo que estudian, ¿no? Y entonces, visualmente ves que hay muchos más trabajos que estudian valor, satisfacción, lealtad, incluso calidad, valor, satisfacción, lealtad, que lo contrario, ¿vale? Que los que suben.
Entonces podemos decir que hay un consenso en que hay una cadena, según las percepciones de valor que tiene el consumidor, está más satisfecho y entonces o recomienda más o repite. ¿De acuerdo? Pero aún así también nos divertimos en modificarlo, ver si de verdad eso es así. Pues en este artículo lo que hicimos es esa cadena, calidad, valor, satisfacción, lealtad, la vamos a cambiar. Entonces propusimos la posibilidad de que invirtiéramos estos dos constructos, valor, satisfacción o satisfacción, valor. Y entonces demuestras de manera comparativa que para esos datos, obviamente, habría que hacerlo metaanálisis, pero sí que es cierto que la cadena que mejor explica el comportamiento último, que es la lealtad, es aquella que establece valor, satisfacción, lealtad. ¿De acuerdo? Otra forma de ver el valor es la perspectiva de los managers. Es decir, hablamos aquí mucho del valor del consumidor, pero para evitar una miopía de marketing, decimos los que no sé de marketing, la miopía es el que ve mal de lejos, es decir, el que está tan contento de su concepto y de su producto que no mira al consumidor. Entonces muchas veces investigamos lo que el manager piensa que está dando, puedes tener pistas sobre si realmente es miope o no. Entonces se puede hablar del delivered value, lo que el manager piensa que está dando. Entonces entrevistamos a 200 directores de hotel y ahí entonces claro, los valores no pueden ser, en esa cadena no es ya satisfacción en lealtad, buscamos otros, ¿no? La orientación, la cultura, están orientados al consumidor y al final se ve que el valor creído, vamos a decir, o expected del propio manager es el que determina todo lo demás. Es decir, que es muy importante que eso coincida. Lo que habría que hacer después es una investigación de los consumidores de esos hoteles y ver si tienen la misma percepción, porque entonces si no, el gestor está dando un valor que no es el que lo percibe. En este caso, nuevamente en esta idea de progresar en las relaciones entre los conceptos, también lo que nos planteamos era, medir que, vamos a ver lo que es más fácil. Ha habido como 4 consensos básicos, que son que la calidad es antecedente del valor y de la satisfacción, y a su vez el valor y la satisfacción son antecedentes de la lealtad. Eso digamos que es de los pocos consensos que hay en la investigación del valor. Y esto es lo que dicen Cronin et al. Brady en el año 2005. Pero hay otros que son controversias. Según mires, y por eso ese tipo de gráfico que me enseñaba antes de las flechas que van en un sentido o en otro, pues los hay que sí que establecen que existe un vínculo negativo entre los sacrificios y la calidad, aunque hay otros que estudian que es positivo. Pero hay gente que cuanto más caro le parece el producto, más calidad percibida piensa que tiene, sobre todo cuando hay desconocimiento ante el producto. Entonces, la relación calidad-precio es muy compleja, pero nosotros proponíamos que era negativa, ¿vale? Esa relación, y que hay que ponerla. Y además proponíamos que existe una relación valor-satisfacción. Otra cosa ya es ver cómo mueven las bolitas estas, pero en principio existe. Pero en cambio, que no existe esta relación entre la calidad y la lealtad. Sin embargo, Cronin y Halt consideran que sí, que los tres son antecedentes. Y entonces lo probamos en nuestros datos, que nuevamente habría que hacerlo en metaanálisis, pero nosotros demostramos que no, que la calidad antecede, que verdaderamente es una cadena, que no hay esa intersección y que sí que existe una relación entre. Aquí lo medíamos en experiencias turísticas más amplias, que no fuera solo. Y aquí ya empezamos a hacer un poquito mezclando, eso que os digo de la fractura, ¿no? Pues no voy a desarrollarlo, pero para que cogemos a Holbrook y decimos, y de esta estructura de valor, porque nos acercamos al trabajo que Cristina ha leído, esta estructura de valor que él propone es original porque está muy articulada. Son 3 dimensiones. Entonces él dice que el valor puede ser básicamente o extrínseco o intrínseco. Extrínseco es el que tiene una finalidad en sí, el intrínseco tiene una finalidad en sí mismo y el extrínseco es para algún fin, ¿de acuerdo? Grosso modo, a veces para los alumnos les explico, pues lo que es más cognitivo y lo que es más emocional, las emociones son más complejas, más intensas. Y luego divide entre lo que es para sí mismo y lo que es para otros. Y entonces ahí está la riqueza. En la relación entre el objeto y el sujeto que procede de la axiología, él establece esta diferencia entre, por ejemplo, la eficiencia de una llave. Una llave es eficiente porque me abre la puerta, porque el sujeto actúa sobre el objeto. Y en cambio la calidad de un coche es reactiva, porque
el sujeto reacciona sobre el objeto, el sujeto reacciona al objeto, pero no es una acción directa. Aquí se ve quizás mejor. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el entretenimiento y la estética? Entonces, si yo voy a tocar el piano por gusto, yo toco el piano. Entonces yo soy activa sobre el Hollywood, que es también concertista de piano. Entonces pone siempre ese ejemplo. Pero si además voy a un museo, lo que tengo es un valor estético, porque reacciono ante las obras de arte. ¿De acuerdo? Entonces con eso consigue articular estas cuatro variables. Entonces nosotros jugamos con que a veces podemos coger estas nada más. Pues si las metíamos todas a la vez, nos fuimos acercando a intentar meterlas todas a la vez, que es el artículo del 2017. Pero aquí intentamos meter primero estas y vimos cómo se organizaban. Y veis, por no detallarlo, pero veis que hay no solo directamente en el valor percibido como un macroconcepto, sino que también va a la satisfacción de la lealtad. Y aquí, en cambio, cogíamos estas. Y también se van... Una pregunta. ¿Hasta qué punto es un criterio ordenado el coger solamente una parte del concepto? Pues eso, ahí es el rigor de cada investigador. Nosotros en ese caso buscamos siempre una cita textual que te autoriza a decir que, por ejemplo, el valor, según Holbrook, si es formativo, repetido formativo, los que se... Si el valor es formativo, tú no puedes coger las que tú quieres, porque eso significa que es un puzzle y que es así, que es eso, ¿no? Entonces nosotros cogimos una cita de Smith en la que decía que, aunque estén interrelacionados los valores, puede haber ocasiones en las que algunos no se perciben, con lo cual tú puedes coger un trozo, pero efectivamente hay que ser muy cauto. A lo mejor depende del entorno donde los estás... Claro, del contexto en donde lo utilices y demás. Aunque lo suyo efectivamente sería... pero bueno, claro, la espiritualidad, cuando vas a Mercadona, ¿qué espiritualidad os provoca Mercadona? Pero ni siquiera el escapismo, que bueno, si vas a... Algunas tiendas ahora provocan eso, no sé, pero entonces obviamente Rich Oliver, claro, Rich Oliver se lo echa en cara, en el libro le dice, bueno, es que hay algunos valores que tú has puesto aquí que esto no es. Entonces hay gente que propone que sean solo los self. Esto ya hay... Pero sin embargo el valor social está claro en consumo, somos animales sociales. Lo que pasa es que Holbrook lo hace más complejo todavía, porque claro, el estatus cuando yo voy a tal restaurante porque quiero que me perciban mejor. Y la estima es cuando voy a ese restaurante porque los camareros me quieren, me aprecian. Entonces, imagínate. Entonces también le critican eso, y él mismo reconoce, dice que es muy pequeña esa diferencia, pero que existe, ¿no? Entonces, si tuviéramos que plantearnos, so what's on now? ¿Cuál es lo siguiente? Vamos al developing. Ahí es donde entra este artículo, en donde lo que hicimos es, después de un proceso de revisión, yo sí lo pienso, esto, en el Congreso Nacional de Marketing no lo retrataron al principio, que bueno, pues será que, pero insistimos y al final salió. En la revista esto es una Luxury Marketing, que es un uno. Y entonces lo que queríamos era conseguir un modelo que estén todos los 8, ¿de acuerdo? Y entonces para ello la solución es proponer un modelo de segundo orden. Entonces va con la pregunta que decía Rafael. ¿Cómo lo hacemos? Es coger una cita de Smith que dice que los valores son, primero que es experiencial, que se pueden obtener diferentes valores a la vez, que estos están interrelacionados y que puede ser que exista una clasificación de otro orden, que es la que él propone, porque él dice, obviamente, que hay como una jerarquía. Podrías considerar que esto es un valor económico, esto es un valor social y todo esto es un valor extrínseco, y entonces lo organizamos así. Y hacemos, recomendación, detallar al máximo los procesos que hagáis metodológicos. Aquí nos lo pide el revisor, uno de los, con varias horas. Pero hay que hacerlo, porque te obligas tú mismo a saber lo que estás haciendo, ¿no? Y entonces además, si podéis incluso decir de acuerdo con quién, entonces cada paso tiene, que puede ser la revisión de la literatura, no hace falta que sea nada que hayáis descubierto, pero la revisión de la literatura os ha llevado a determinar esto. Entonces hemos especificado el dominio, hemos generado ítems, hemos purificado la medida, hemos mirado la reliabilidad, todo hasta encontrar el modelo de segundo orden, ¿de acuerdo? Y entonces ese modelo, vamos a la de verdad, este modelo está organizado en tercer orden, vamos a decir. Consideramos que los valores intrínsecos
que son producidos por 4, son variables observadas estas y estas son las latentes, generan un valor. Y del otro lado igual, extrínseco. Intrínseco, extrínseco, genera un valor de tercer orden, porque estos ya son segundo orden. Y esos son los que tienen validez predictiva porque explican la satisfacción y la lealtad. ¿Qué conseguimos con esto? Que esto digamos que es accionable incluso para un manager. Yo si soy un gestor de un hotel y tengo claro que para conseguir lealtad en un 67%, ¿de dónde procede? Pues va a proceder casi. Pero, ¿dónde más? ¿De lo más divertido? O sea, ¿se lo han pasado bien? ¿42? ¿O es más...? Pues mira, importa mucho cómo hagas las cosas. No tanto lo que se lo pasan de bien, sino cómo tus empleados han sido eficientes, han dado un buen servicio, han sabido recordar a sus empleados. Eso, fíjate que al final el más importante de aquí creo que era el service quality, es decir, que el consumidor no es tonto, no va solo a pasarlo bien, tienes que tener un buen servicio, tienes que tener muy bien formado a tu personal, ¿vale? Y luego además se lo pasan bien. Y la ética, que es muy difícil, la ética es un valor muy difícil de aprender porque o bien el consumidor no le importa, o bien no lo sabe. Vais a un restaurante y tú qué sabes si es responsable con el medio ambiente o no. Estamos, ¿no? ¿Y ahora? Sí, tú has hecho el problema. No sé. Ya, pero si se me empiezan viendo. Pero entonces voy a ir más rápido porque esto no es tan interesante, pero bueno, la idea es cómo se ha ido evolucionando y cómo puedan haber otras formas de manejar el valor con flechitas. Este también tenía interés, pero no lo voy a explicar. Otros, no solo yo. Hay mucha gente que está haciendo esto. Por ejemplo, los efectos moderadores también son muy interesantes. En esa cadena, valor, y ahí lo dividen en dos, satisfacción y lealtad. ¿Qué efecto moderador tiene el género? Estos eran comprando en hipermercados franceses, ¿no? Entonces ahí puedes ver la subjetividad del valor. O el omnichannel famoso, no sé si alguno investigáis omnichannel ahora, que es, yo compro online, compro offline desde la tienda y también compro en el móvil. Cómo eso crea un valor general y cómo puede haber variables moderadoras también, pero el valor social al final es menos general, menos importante. Y entonces, ¿yo qué pienso que puede venir? ¿Dónde vamos a ir? Desde luego hay que integrar mejor los marcos conceptuales. Y creo que en general la economía se nos ha disparado. O sea, estamos... A veces una compra de economía es de las cosas más complejas de entender, y eso no puede ser. Y es porque hay también... Hemos perdido el valor de la divulgación, de explicar las cosas más sencillas. Entonces, para eso, en mi opinión, hay que volver a la raíz, hay que volver a las teorías que inspiran, que especifican las cosas. Y entonces ya si se quiere integrarlas, es una de las cosas que yo creo que falta por hacer en valor, ¿no? Entonces, lo de Zeitmal, que es el trade-off, pues con Holbrook y con Barbo y Lash proponen eso, ¿no? Entonces nosotros propusimos que Holbrook y Service Dominant Logic estaban muy desagregados y encontré una cita de Holbrook invitado en un handbook de Barbo y Lash. Él mismo dice eso. La literatura del Service Dominant Logic cita muy poco, es casi unánime en su silencio respecto al CCV, que es como él llama, como él lo llama, ¿no? Y dije, bueno, qué pena, vamos a ver cómo los podemos unir, ¿vale? Y esto es en donde Grönroos me metió mucha caña. Lo presentamos en un congreso. Primero es ver semánticamente cómo Holbrook, Barbo y Lash y otros se parecen. Y es que es igual, o sea, dicen lo mismo. Es más, yo creo que a veces hay un poquito de falta de ética. Cuando alguien reinventa la rueda, te dice, el valor es fenomenológico. Perdona, pero es que esto lo decían ya incluso en el siglo XVII. O sea, no, hay que tener, yo digo a mis doctorandos, investigar es aportar valor nuevo y cierto. Entonces, ¿cómo sabes si es nuevo? Por cierto, ya tenemos la estadística y las ciencias sociales, pero nuevo, o mira lo que han hecho otros, o tú te crees que has hecho algo nuevo y no has hecho nada nuevo. Y ahí pasa un poco eso, que si te pones a buscar, ves que otros han dicho antes cosas muy parecidas, ¿no? Pero esto lo hacemos así, buscando ámbitos y viendo cómo se parecen, y entonces al final proponíamos un modelo, no lo desarrollo, pero este es el que Grönroos nos lo tiró. En el congreso nos dijo, te impresiona primero y luego me manda un correo muy amable diciendo, no, siga usted por otro camino, tal. Y entonces hemos seguido por otro camino. Y este lo hemos presentado en el último congreso de marketing,
en donde lo que hemos pensado es integrar los dos de otra manera, ¿vale? ¿Cómo es esta manera? El Service Dominant Logic lo que propone es que haya valores, hay diferentes stakeholders, los gestores, los empleados y los consumidores. Es decir, co-creamos valor todos. Volviendo al restaurante o al hotel, los empleados cómo sirven, el gestor que ha pensado y ha diseñado su servicio y vosotros que os sentáis a comer, ¿vale? Todos esos crean. Pero yo quiero integrarlo con una perspectiva filosófica que propone 8 tipos de valor, ¿no? Entonces, consideramos esos 8 tipos de valor, los podíamos organizar de esta manera. Bueno, primero Holbrook los organiza así. Esos 4 tipos, ¿no? Sociales, la estima y el estatus, los altruistas, la ética y el escapismo, económicos, eficiencia, excelencia y estética. Y nosotros vamos a poner la clasificación de otro que sigue a Barbelage, y entonces consideramos que parte de ese valor procede de la empresa, y es lo que llamamos del back office, digamos que es el valor propuesto por la empresa, la estética, la eficiencia, la ética, es decir, cómo el gestor ha pensado que tiene que ser su servicio, de cómo ha diseñado el hotel, cómo es eficiente la ética, lo que hacen los empleados, si son excelentes y si estiman y lo que hace el propio consumidor, si se lo pasa bien, si se entretiene, si se escapa, es decir, si se evade. Y entonces todo eso, organizado con el Service Dominant Logic, puede dar lugar a índices. 3, 2, 1, los organizamos. Entonces esos índices co-crean un valor. Es que la palabra co-crear suena... Es decir, que el final, el valor percibido por el consumidor obviamente es de 3, valor propuesto, entregado y valor de uso. Y esto es lo que ahora está por ahí, no se puede decir dónde, pero a ver si nos va a afectar, publicándose. ¿Vale? Y luego además podéis ver si ese valor varía según qué variables, pero... Entonces me voy ya directamente a otras... ¿A dónde se puede aplicar el valor? Yo creo que se puede aplicar a muchos ámbitos, ¿vale? Aquí lo de los Erasmus, valores sociales, cómo las ONGs crean. En este caso lo que hacíamos es la cooperación de valor social, cómo algunas empresas ponen especial interés en que haya yo digo que social es un valor muy tricky, un valor, vamos a decir, ético, un valor orientado hacia un supranivel social, ¿no? Y entonces investigábamos con cualitativo aquí, con focus group, con managers, con empleados de diferentes empresas para ver cómo se construye ese valor. O este está hecho sobre voluntarios. Los voluntarios en los mega eventos también tienen dimensiones de valor, porque esperan, cuando les preguntamos a los voluntarios, no hacen las cosas simplemente esperan recibir algo más también, se les puede aplicar los mismos conceptos, ¿de acuerdo? Incluso las personas, voy a terminar con eso, aquí cuando a Holbrook le hacen leyenda, pues nos invitan a todos los que hemos trabajado con él, para mí fue un lujo. Y entonces yo tuve que escribir algo relacionado con el valor y con su concepto, y lo hice sobre él. O sea, cómo una persona te puede dar esos 8 valores, pensando que lo podéis aplicar a cualquier, pues a vuestra estrella de cine o demás. Pues en mi caso ¿es eficiente? Sí, porque como tiene muchas metáforas, me cuesta menos entender las cosas, porque resume fácilmente, ¿no? ¿Es excelente? Pues obviamente con el número de citas que tiene, demás. ¿Qué valores sociales tiene? Pues ¿cómo decirlo? Puedes chulearte mucho, ¿no? Si dices, tienes ese valor, pero obviamente es el de la interrelación personal con él, ¿no? Y luego pues te diviertes, es divertidísimo, tiene un sentido de humor brutal, incluso en lo que escribe, critica a la sociedad americana muchísimo, con lo cual yo lo leía como novela. Mi marido lo me decía, pero tú te has comprado, te compras un libro de trabajo porque te ríes a carcajadas, o sea, tiene ese mérito, ¿vale? Y bueno, la estética es bonita porque está muy bien escrito, entonces todo eso lo podéis aplicar a cualquier persona, en este caso lo aplicamos a él, pero puede ser a cualquiera. Y entonces yo termino con esto. Lo que me gustaría a mí con el tiempo investigar es la destrucción de valor. ¿No os molesta cuando vais a los hoteles y encontráis una percha de estas que tienes que colocar tú? ¿Para qué? Para que el hotel se ahorre 2 duros. ¿Cuánto cuesta bien una percha? Pues yo lo siguiente que investigar la destrucción de valor. A veces por cosas tontas ya no te apetecen y ya por no hay satisfacción, ni hay lealtad, ni hay nada. Y esto sería todo. Yo no sé si queréis...